18 de octubre, evidentemente recordamos lo que pasó en nuestro país hace ya 4 años. Es impresionante cuando uno saca la cuenta, 18 de octubre del año 2019, 19 de octubre acá, por lo menos en la región del Biobío, estalla esta revuelta social, esta manifestación a nivel nacional con respecto a la realidad país que estábamos viviendo en ese entonces. ¿Qué es lo que ha sucedido con la política chilena 4 años después, con todas las demandas sociales que se levantaron en esa época? Se lo preguntamos a Lesley Briceño, nuestra analista, que nos acompaña siempre tan amablemente para poder justamente analizar lo que pasa en Chile. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy buenos días. Sí, 4 años, parece que el tiempo ha pasado volando, pandemia por medio, muchos procesos electorales también, y efectivamente el 18 de octubre es una fecha que todavía genera muchos elementos para analizar, pero también genera controversias, y eso yo creo que es también importante ir revisándola ya con la perspectiva de lo que ha pasado en estos últimos 4 años. Sí, claro, tiene muchas repercusiones este movimiento social desde toda índole, de lo humano, producto de las violaciones a los derechos humanos que han sido ya establecidos por la justicia, más allá de lo que puedan decir o no los políticos, lo que pasó con el comercio, lo que pasó con los espacios públicos, en fin, son varias instancias que podemos conversar, pero si nos vamos a lo político, que finalmente tu especialidad, hoy día tenemos un proceso constituyente que también nace en torno a este 18 de octubre, también nace toda esta nueva forma de política, pero que, no sé, algunos dicen que aprendí o lo tomaron durante un rato, pero después volvieron a ser los mismos. ¿Cómo se ha visto esta evolución de 4 años desde este estallido social? Claro, hay un proceso que quizás una de las consignas más importantes que se vivió o que se visualizó durante esos días era nueva constitución ya, o un nuevo pacto social, o por mejor salud, por mejores pensiones, muy vinculado a lo que son los problemas finalmente de la ciudadanía, que pareciera ser que en ese momento la clase política estaba muy desconectada de lo que era la realidad cotidiana. Recordemos las frases clásicas de bueno, a la gente le gusta levantarse temprano, hacer vida social al consultorio, por eso llega a las 5 de la mañana, o me piden que vaya a arreglar algo, que el ministerio se encarga de algo, entonces mejor haga un bingo. Entonces, todas esas frases que, ojo, podrían haber sido de cualquier político, no necesariamente del gobierno de turno, hicieron generar una sensación, obviamente, de mucho descontento. Y hoy día, 4 años después, había un proceso que es una salida política a un proceso que tenía varias aristas políticas, pero que quizás su tema de fondo tenía que ver con el acceso a problemas de desigualdad, problemas de acceso a salud, vivienda, todo lo que tiene que ver con las pensiones, etc. Y en general nos encontramos con que ese proceso salió mucho más largo de lo que en su momento se pensó. Recordemos que el acuerdo se firma en noviembre del 2019, con un proceso que iba a ser probablemente 2020 y parte del 2021. Sin embargo, eso ha sido mucho más extenso. Nos encontramos también con que, algo tú mencionabas, Luis, recién, sobre cómo ha ido cambiando la política. En un principio vimos mucho alcalde, mucho concejal, ya en la primera línea, discutiendo temas, no la famosa primera línea que tenía que ver con el tema más de las protestas. Sin embargo, de nuevo nos hemos encontrado, y además entre medio procesos electorales que llevaron a la línea de la política contingente a gente que tradicionalmente no estaba. Además, ¿cierto? Se sumaron muchos movimientos nuevos, caras nuevas, desde movimientos independientes, algunos dicen independientes entre comillas, ¿verdad? Pero lo cierto es que desde la sociedad civil ocurrió mucho. Y te quiero preguntar justamente por eso, porque el domingo que recién pasó, bueno, siempre los inicios de semana son de encuestas, ¿no? Una de ellas es Criteria, y el sondeo de Criteria determinó que el 55% de los encuestados considera que el estallido social fue negativo. Pero pese a eso, pese a que más de la mitad, ¿cierto?, de los encuestados consideran el estallido social como algo negativo, el 67% considera que todavía hay razones por las cuales manifestarse en las calles. Y ahí está, ¿no?, el tema de las demandas sociales de hace 4 años que estuvieron en las calles con una serie de consignas. ¿Qué ocurre con ellas al día de hoy, finalmente? Claro, y yo creo que hay que mirar que efectivamente existen las demandas, y nuestras demandas son
yo siempre lo señalo, que son demandas de primer mundo. Tiene que ver con mejorar la salud, tiene que ver con mejorar las pensiones, tiene que ver con disminuir la desigualdad, una mejor repartición de los recursos finalmente. Y si bien hay una mirada negativa de todo lo que es el 18 de octubre y lo que se denomina, entre comillas, el octubrismo, mi percepción un poco tiene que ver con lo que se asocia con la violencia, más que con las demandas. Ya todo lo que fue esos días tremendamente violentos que vivimos, no solo en Santiago, donde vimos la destrucción de la infraestructura pública, por ejemplo, las estaciones de metro. Al día de hoy la estación de metro Baquedano todavía sigue sin poder abrirse completamente. Solamente hay unas partes de la estación de metro Baquedano. Y señalo esta estación porque es como el punto neurálgico con donde se generaron las protestas en Santiago. Pero si miramos también en nuestra región, la recuperación de los espacios públicos, el hecho de que también todavía tenemos ciertas manifestaciones gráficas de lo que fueron las protestas de esos días. Y si uno conversa con las personas común y corriente, con el vecino, la vecina, la persona que su compañero de trabajo o tal vez incluso con la familia, se va a encontrar que el elemento más negativo es la violencia. Pero las demandas sí son importantes. Y hoy día ese trabajo de poder solucionar las demandas no ha tenido mucho avance. ¿Por qué? Porque tenemos todavía un proceso constitucional que no se ha finalizado, tenemos además, siguen las listas de espera, las pensiones no han mejorado y hay cambios que todavía lo está solicitando la sociedad civil. Pero Leslie, a ver, sin duda han pasado muchas cosas en estos 4 años o en estos 30 años, que fue de alguna manera el eslogan que se puso en su momento. Recordemos que partió por este aumento en el cobro del pasaje, los estudiantes que saltaron el torniquete y de ahí se armó toda una ola que nadie vio venir de los políticos finalmente, pero era como un secreto a voces para muchos también. Pero, a ver, en temas de pensiones, como dices tú, seguimos igual. En temas de salud, seguimos igual. Ni mejor ni peor, pero hoy día el tema de la seguridad estamos peor. La inseguridad en las calles es la principal problemática en todas las encuestas que obviamente tienen la preocupación de los chilenos. Más allá del proceso constituyente, más allá de las listas de espera, hoy día tenemos mucha inseguridad en las calles. Y es lo que nos decía el ministro Luis Cordero en su visita acá en matinal a nuestra casa, que estuvo en un seminario y se hizo una encuesta de cuánto era, a propósito del proceso constituyente, lo que las personas tomaban a largo plazo. Eran 6 meses. Sí. Eran 6 meses. O sea, ni siquiera pensando en 5 o 10 años de Chile, es ahora. Por algo Republicanos también tomó todo este discurso y he leído también el tema de la seguridad. Y eso siento yo que para muchos chilenos, por no decir para todos, es lo que quieren solucionar ahora ya. O sea, tengo la misma salud de antes, ok, ya. No ni mejor ni peor. Las pensiones, ok, pero estoy con miedo de salir a la calle. Me están robando cualquier cosa apenas yo salgo, me estoy encerrando. ¿Qué pasa ahí con eso? Y esta conexión con ese punto de la política que tiene hoy día a la extrema derecha siendo uno de los protagonistas. Sí, ahí hay un tema que incluso lo conversamos fuera de cámara, que tenía que ver con el tema de la seguridad a raíz de el intento de robo del kiosco que comentaban recién. Y efectivamente hace 4 años atrás, 5 años atrás, el tema de la seguridad era importante, pero no era la prioridad. Ya, de hecho, si uno mira las encuestas, es interesante cómo se van dando vueltas. Y si incluso miramos la campaña presidencial, la segunda vuelta del discurso de la segunda vuelta, el actual presidente Gabriel Boric hizo un giro asociado a la seguridad, que hay que proteger más a la ciudadanía, se va a reforzar a carabineros, etcétera, etcétera. Entonces, claro, nos encontramos con que ha habido un aumento, por un lado, de la percepción de inseguridad, pero también de la victimización, o sea, de la cantidad de delitos que se producen. Sobre todo homicidios. Sí, y lo que señala Paz Ciudadana, por ejemplo, es que si bien todavía no llega a ser tan dramático como otros lugares, otros países de nuestra región, sí a lo que ha aumentado es la violencia, ¿ya? Y eso efectivamente, que los delitos que se están produciendo hoy día son más violentos que hace 4 o 5 años atrás. Y efectivamente, una de las cosas que preocupa es cómo nos hacemos cargo de esta violencia.
Y ahí también, incluso el 18 de octubre tiene bastante culpa del fenómeno. ¿Por qué? Porque en general nosotros cuando veíamos situaciones de violencia, que estamos pensando antes de octubre del 2019, estaban asociados a los sectores periféricos o estaba muy resguardada en instancias puntuales. Por ejemplo, los partidos de fútbol. ¿Ya? Los partidos de fútbol se hablaba de partidos de alta peligrosidad. Y ahí llegaban, independiente que hubieran guardias de seguridad, independiente que hubieran carabineros, ingresaban con algún tipo de arma o las peleas se producían fuera del estadio. Ahora ese fenómeno post-18 de octubre lo hemos visto más masivo. ¿A qué es lo que voy? Es que la violencia ha ido en escalada. Pensemos en situaciones nada más que nosotros vivimos la violencia del día a día, por ejemplo los choferes de micro. ¿Ya? Los choferes de micro, no estoy diciendo que vayan a agarrarse a pelear cada rato, pero cómo tirar las monedas, especialmente cuando suben muchos estudiantes, cuando el chofer de micro le grita al otro micrero. Entonces hemos naturalizado la violencia y eso también tiene que ver con el estrés de la sociedad, tiene que ver con diferentes elementos que también tienen que ver con la política. Y ahí se empieza a naturalizar. Y el 18 de octubre naturalizó la violencia, donde estos sectores más delictuales, el lumpen, la delincuencia, supo y se dio cuenta cómo podía tomarse las calles. Y ahí es donde estamos viendo un problema. Y permear también a los movimientos sociales que tenían demandas legítimas, claro, muchas de ellas desde hace mucho tiempo, ¿no? Claro. Ahora, a propósito de lo que pasa con la política derechamente, con la forma de hacer política, que es algo que también se apuntó mucho en ese momento, ¿no? Se criticó a la clase política chilena, la relación que tenía muchas veces con el empresariado, ¿verdad? Cómo eso estancaba quizás discusiones que tenían que ver con derechos sociales directamente. Ha cambiado la forma de hacer política a propósito de estas nuevas caras que llegaron. No por nada, o sea, muchos dicen que dependía de aquello, justamente del triunfo del apruebo, por ejemplo, directamente incidió en el triunfo del actual presidente, Gabriel Boric, en nuestro país, que venía con toda esta fuerza joven, nueva, un nuevo conglomerado político, una nueva forma de hacer política, era lo que se prometía. Se cumplió eso, a 4 años del estallido social, cambió la forma de hacer política, estos nuevos rostros lo han hecho distinto a propósito de lo que estamos viviendo también con el caso convenio, fundaciones, etcétera. A ver, yo creo que la respuesta tiene muchas aristas. ¿Por qué? Porque, a ver, efectivamente empieza un nuevo discurso dentro de la política. Nos damos cuenta que el votante ya no es un votante tradicional que vaya a votar. O sea, existen todavía esa persona que sí, yo me abandero por un conglomerado político y da lo mismo la persona que se presente, yo voy a votar igual por ese candidato, que son cada vez menos. Y nos encontramos con un electorado que no se identifica con la política, que se declara apolítico, que está muy despolitizado en el sentido de que la política la ve como algo negativo. ¿Cambió más entonces el electorado que la política? No necesariamente, porque la política también cambia. ¿Por qué? Porque empieza a vincularse a ese electorado que es más volátil y se empieza a desarrollar una política más de nicho. Y yo preparo un discurso para ese nicho, ¿ya? Por ejemplo, lo que señalaba Luis recién también, como republicanos, que es un partido nuevo, ojo, también lo hizo el Partido de la Gente, con mucho menos éxito, obviamente, como desarrolla un discurso que es puntual hacia un electorado. El tema de la seguridad, el tema de la migración, el tema del narcotráfico, del crimen organizado. Y ese discurso es el discurso que finalmente convoca a un electorado a votar a esa persona. Quizás ese elector nunca votó por la derecha, nunca votó por republicanos y quizás puede haber votado por algún partido de izquierda, pero en esta oportunidad ese discurso de nicho. Y ese es el cambio de la política. Es que ahí está el punto que siento yo, porque la política históricamente ha apuntado a un nicho. Pero en el caso republicano está apuntando a un problema, y ese problema es generalizado. Entonces, hoy día el problema de la seguridad lo estamos viviendo todos. Claro, porque el nicho es más grande. Exactamente. El nicho más grande, porque además se genera... también, por ejemplo, si uno revisa los estudios del levantamiento de información de paz ciudadana, es cómo ha ido aumentando la percepción del delito. ¿Eso qué significa? Significa que no es el hecho de las personas que hayan sido víctimas de un delito, sino que mi percepción de que me pueden asaltar. Entonces uno puede hacer este ejercicio fácilmente en la casa.
tal vez obviamente súper sesgado y todo. ¿Tengo miedo que me vayan a asaltar? Probablemente Sí, todos claro. nosotros tenemos miedo que nos vaya a pasar algo en los próximos 12 meses. Sin embargo, si yo miro hacia atrás, en los últimos 12 meses, ¿he sido víctima de un delito violento? Quizás no lo he sido, ¿ya? O quizás sí he sido víctima de algún tipo de delito, pero que ha sido algo que incluso ni siquiera me di cuenta. Me roban el celular. Ahora, ahí hay ¿ya? un tema que sumarle con respecto a si ese temor de aquí a 12 meses, por ejemplo, de que me asalten, cambia o no mi actuar. Y eso en algunos sondeos ha dado cuenta que Claro, se están efectivamente encerrando. sí, Claro. que chilenos y chilenas sí están cambiando Su su forma- forma de actuar, su rutina, su día a día, su es verdad. Y ahí yo te quiero preguntar por los ejemplos finalmente, y ahí entramos a la política directamente, porque claro, uno en la familia tiene los ejemplos de los papás, ¿cierto? Pero aquí tenemos a nuestras autoridades que actúan como nuestros papás. Y tenemos a gobiernos que son cuestionados, tenemos a parlamentarios que son cuestionados por ciertas actitudes, tenemos a un sistema cuestionado que tiene estos perdonazos, que tiene, bueno, a propósito de lo que es el 18 de octubre, todos estos indultos también que fueron muy cuestionados y fueron promesas de campaña. Entonces, el tema de la impunidad desde nuestras autoridades hasta... Obviamente, el delincuente que anda cometiendo delitos que comete, no sé, 30, 40, 50 delitos, no le pasa nada. Entonces, ¿cómo las autoridades también deberían comenzar a dar el buen ejemplo? De que aquí, oye, ojo, aquí caiga quien caiga, que hoy día se está ocupando alto. En principio era otra cosa con guitarra, pero hoy día es el caiga quien caiga. ¿Cómo las autoridades también nos pueden entregar ese ejemplo a la ciudadanía? Para entender, oye, si hago algo puede tener repercusiones. Exacto, es que además también tiene que ver con que hay ciertas prácticas de corrupción que nosotros las tenemos súper naturalizadas. En Chile lo hemos institucionalizado con el pituto, o sea, y es algo súper tradicional en nuestro país. Pero pensemos en cosas pequeñas. Yo siempre les pongo, el otro día de hecho retaba a mis alumnos por esto mismo. Cuando uno pasa la lista para que firmen y los compañeros empiezan a firmar por otros estudiantes que no están en la sala. Que eso en el mundo laboral es causal de despido. Claro. Es causal de despido. Inmediato, es una falta gravísima. es Exacto, verdad. pero lo tenemos súper naturalizado. Entonces, el estudiante no lo ve como una falta. No lo ve como una falta. Y estoy hablando de algo que se da en el aula, no solamente en el mundo universitario, sino que también en la formación técnica, en todo lo que es la educación superior. No lo vemos como un delito, no lo vemos como una falta, cuando sí es constitutivo de falta. ¿Por qué? Porque, y yo que soy un poco mañosa y en ese sentido me odian mis alumnos, yo comparo las firmas. Yo generalmente lo que hago es que firman y después los cuento. ¿Ya? ¿Y dónde está? ¿Por qué tengo 50 en lista y hay 45 en la sala? ¿Ya? ¿Dónde está Juanito? ¿Dónde está Juanita? ¿Por qué? Porque tiene que ver con una práctica habitual. Entonces, claro, tal vez para ese estudiante o esa persona no lo ve como una falta, pero a medida que se vuelve repetitivo, después cuando está en su oficina, dice, oye, ¿sabes qué? ¿Podéis timbrar por mí? Claro. Porque me tengo que ir antes, pero resulta que si no me van a descontar las horas. Y lo pueden hacer. Entonces empezamos a colocar otro tipo de... A relativizar, ¿no? Exacto, a relativizar las cosas. Entonces, claro, tal vez es un ejemplo muy básico, Pero pero se se da, empieza a dar a mayores niveles. Entonces ya después cuando alguien me dice, oye, ¿por qué no me ayudáis con esto? Resulta que tenemos si por ejemplo estamos en el servicio público, hay una licitación y resulta que yo sé que tú tienes... ¿Me puedes ayudar para...? Los amiguismos. Los ¿no? amiguismos. Y claro, como que le empezamos a cambiar los nombres a las cosas como para que pasen un poquito más coladas, como el pituto, que en el fondo es una forma de nepotismo muchas veces, y el nepotismo sí es una figura que existe y que no se permite, particularmente en el servicio público. Y perdón, se le criticó al mismo gobierno que dijo que no lo iba a hacer y finalmente se le terminó haciendo al ahora gobierno actual. Por eso hablamos de las formas de hacer política. Ahora, para hablar también de lo que fue consecuencia directa del estallido social de hace 4 años atrás, que es el proceso constituyente en Chile. El primero fallido desde el punto de vista de aquellos que querían y que votaron por el apruebo, ¿no? Pero Para como tener... resultado, como proceso, Claro, fue exitoso. Como Proceso, claro. Con sus bemoles también, y con cuestionamientos a aquellos electos como constituyentes en el, Pero fue en parte el del primer proceso. Ahora, también lo que ha pasado con este segundo proceso constituyente, que algunos dicen es menos exitoso en términos de lo que ha generado en la población, ¿no? Es menos mediático. Menos mediático, hay menos interés por parte de la ciudadanía, porque hoy día las prioridades son otras, a propósito de lo que preguntabas tú, Lucho.
¿Ayuda este proceso constituyente ya con bis a quizás, no sé, responder a las demandas de hace 4 años, por ejemplo? ¿Cómo lo también podemos evaluar ahora mirando este segundo proceso para atrás? A ver, yo creo que esto es algo que se ve tanto desde el primer proceso, que aunque se haya sido fallido porque no hubo un resultado exitoso de una constitución, y no nos va a solucionar los problemas así mañana. No es mañana, es de a poco. 6 meses, dijo el ministro Cordero. Claro, o sea, 6 meses. Queremos nosotros, como dijo el ministro Cordero, a 6 meses. No nos va a solucionar los problemas 6 meses. Nos va a solucionar problemas quizá en forma más profunda en 2, 3, 5 años desde que se ponga en vigencia. Por lo tanto, tampoco es mirar este proceso constitucional como la salvación. Sin embargo, claro que es importante. ¿Por qué? Porque primero teníamos una constitución que estaba deslegitimada, una constitución que en general había una percepción muy negativa de parte de la ciudadanía y era necesario. Ahora, ¿qué es lo importante? Es el resultado de cómo esto se transforma en una política pública. Las políticas públicas son lo que finalmente nos pueden ayudar a solucionar los problemas estructurales que tenemos. Por ejemplo, que la política pública sobre salud sea clara, ¿ya? Una política pública que sea efectiva además para terminar con las listas de espera. El problema de la salud y de las listas de espera no es única y exclusivamente del sistema privado, perdón, del sistema público, sino que también del privado. Abrir este tipo de discusiones a la ciudadanía también es una señal o una política pública que llega para quedarse, por ejemplo, después del estallido social. Sí, porque una de las cosas que sí nos dimos cuenta es que la ciudadanía está ávida de poder discutir temas de política, pero de lo que la política que le afecta a uno. Claro, tal vez no le importa cuáles son los porcentajes que tiene que tener un partido político para poder ser el umbral, para poder seguir siendo partido, sino que lo que le importa es que me solucione el problema de la vereda que está sin pavimentar. Sin duda. Leslie, ¿y en qué estamos hoy en el proceso? ¿Ya estamos en la cuenta regresiva? ¿En qué etapa vamos? ¿Todavía está la posibilidad de no tener elecciones el 17 de diciembre producto de la última votación? No queda nada, claro. No queda nada. Para que nos cuentes un poquitito también. Dicho sea paso, el gobierno ya dijo que iba a hacer toda la campaña de difusión publicitaria, la misma que hizo el proceso anterior. Sí, de ambas partes. El proceso está mucho más acelerado de lo que conversamos la última vez. ¿Ya? Yo me acuerdo de la última vez que estuvimos conversando, esta incertidumbre. Yo ya tengo listo la ropa para Violigia, así que de verdad que necesito que hayan elecciones. Pero independiente de eso, ayer se aprobaron los comentarios del Comité de Expertos. Quedaron aproximadamente, no recuerdo, son 30 o 24 que quedaron pendientes, que pasan a comisión mixta. Esta comisión mixta está formada por 12 personas, 6 del Consejo, 6 del Comité de Expertos, que tienen que redactar una propuesta nueva para estos artículos específicos, ¿ya? Esta redacción tiene que ser aprobada en el Comité de Expertos, aprobada en la comisión mixta por un mínimo de 7 votos. Y tienen plazos súper acotados, o sea, desde que se sesiona la comisión tiene hasta 5 días para cada uno de estos discusiones. Por lo tanto, antes del 7 de noviembre el documento tiene que estar listo, ¿ya? En este proceso de la comisión mixta que va a revisar el documento final con estos comentarios, a partir de los artículos que están siendo cuestionados y que busca una nueva redacción, tiene que volver al Consejo Constitucional, y que si ahí no se llega a acuerdo, sencillamente eso queda fuera, ¿ya? O sea, al 7 de noviembre sí o sí va a haber documento, independiente que hay algunas cosas que todavía no se hayan zanjado. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy día en la comisión mixta? Principalmente temas de exención de contribuciones, temas relacionados a la expulsión de personas indocumentadas en forma inmediata, temas asociados a la paridad, pero si bien son temas complejos, ya es lo menos que se está discutiendo. El 7 de noviembre debería de estar ya listo el documento, se tiene que entregar al presidente para que se haga la difusión. Y deberíamos de tener elecciones
si a no ser que ocurra que llegue Godzilla, deberíamos tener elecciones el día 17 de diciembre. Perfecto, Leslie. Así que Godzilla, ya saben, no estás invitado a nuestro país por lo menos hasta el 18 de diciembre. Gracias, Leslie, como siempre, nuestra doctora en ciencia política, analizando lo que está pasando a 4 años del estallido, pero también de cara a una nueva elección a fin de año. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Gracias.